Y listo. Aparece ahí que está grabando, más póngale a aceptar y listo. Bueno, pues nuevamente buenas noches. El día de hoy vamos a Buenas tratar noches. un tema muy interesante que es precisamente lo que viene siendo liderazgo cristiano. Hoy vamos a reflexionar sobre qué es esto del liderazgo cristiano. Permítanme compartir la pantalla. Muy bien. Acuérdense de las instrucciones. Si tu internet es estable, puedes abrir tu video para poder vernos y conocernos. De otra manera, te pido también que si no es muy estable, pues apague el video para que sea más fluida la imagen. Mantén tu micrófono cerrado para evitar el ruido de fondo y ábrelo cuando se te solicite. Trata que el nombre, como quieras que te llame, esté en la imagen de Zoom. Si no puedes, no te preocupes, yo lo cambio. En el chat escribe tu nombre completo y tu sede, si es la parroquia o capilla, para que quede en la constancia. De igual manera, si no sabes cómo hacerlo, me puedes solicitar ayuda. Y ten a la mano el cuaderno, la pluma y la Biblia. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a Bueno, decir esta oración por el líder. Mi Dios, solo tú puedes hacer de la dificultad una fuente de oportunidad. Dame, por dame, favor, por favor, la la habilidad, habilidad, creatividad, creatividad, valentía valentía, y puertas puertas abiertas abiertas para para cumplir el cumplir el destino que destino. tú tienes preparado para mí. Permíteme ver tu misericordia en cada área de mi vida. Gracias por ser un hijo Permí- tuyo y caminar bajo la sombra de tu protección y provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y veamos el siguiente video. Y aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Aquel que nos llamó a ver lo que está por hacer. Y venga tu reino. Somos tu pueblo santo, Señor, y anunciaremos su luz admirable. Ilumina los ojos de mi corazón, déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús.
vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús, heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, oh, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Este lugar, oh. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todas las personas. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Y estas palabras marcaron el comienzo de la iglesia y marcan esta generación, porque veremos visiones, tendremos sueños de lo que va a suceder en este momento. Y si has estado dudando del llamado de Dios para ti, hoy Dios te dice: sé luz, porque ese es el llamado al cual Dios te ha hecho. Y Señor, hoy declaramos que nos levantamos como luz en esta generación, que no hay oscuridad que pueda ganar, porque tu luz es más fuerte. Llénanos con esa luz que viene del Espíritu Santo en nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. Yo llevaré tu luz, yo llevaré tu luz. Y yo llevaré tu luz, yo llevaré tu luz. Somos tu iglesia, somos tu iglesia, Dios. Somos tu iglesia, Dios. Somos tu iglesia, Dios. Somos tu iglesia, Dios. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Y pues sí,
Así como dice la canción, estamos llamados a ser luz. Somos parte de la iglesia y no deberíamos de tener temor. Por eso tenemos que reflexionar qué significa eso de ser líder. Entonces, cuando hablamos precisamente de liderazgo cristiano, tenemos primero que entender qué es esto de ser liderazgo. Muy bien, veamos. ¿Qué es el liderazgo? Primero veamos la definición desde el punto de vista secular. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista del mundo, lo que comúnmente se dice en las empresas, lo que comúnmente se dice en la sociedad. En general se comenta que el liderazgo es un arte de inspirar para movilizar y orientar toda la inteligencia, emociones y energía de un equipo de personas para asegurar el logro de propósitos y objetivos en común. Por eso decimos, es que el líder va a mover a las personas, el líder de un equipo se hace cargo de que cada quien empuje para llegar a ese objetivo. Los líderes empresariales, los líderes del gobierno, los líderes en las familias, comúnmente manejamos eso. Este otro gurú de la calidad en mi época de la universidad, él hablaba del liderazgo como que no se trata de una personalidad magnética, eso puede ser solo facilidad de palabra, tampoco de hacer amigos o de influir solamente en las personas, eso es adulación. El liderazgo es lograr que las miras apunten más alto, que la actuación de la gente alcance el estándar de su potencial y que la construcción de personalidades supere sus limitaciones personales. Esta persona hablaba así, casi casi diciendo que el hombre se tiene que, el líder es responsable de que su gente saque el mejor potencial, tiene que tener esa capacidad de identificar qué tiene que explotar de las personas para que sean mejores. Y eso es lo que vemos comúnmente ahora en el mundo. Se habla mucho del liderazgo, de la falta de liderazgo, del exceso de liderazgo. Estamos en un país donde todo el mundo creemos ver un líder que nos ayude a salir de los problemas y demás, pero no entendemos que realmente cada uno de nosotros somos líderes. Yo siempre he platicado, por mi trabajo tengo que dar asesoría en empresas, yo siempre he dicho que es triste ver cómo un padre de familia, una madre de familia no se siente líder. Una persona que no se siente líder va a formar hijos que no se sienten líderes. Y entonces ese es el problema que tenemos en este país, que muchas personas no se sienten líderes. ¿Por qué? Porque inmediatamente se comparan con alguien poderoso, con alguien famoso, con alguien rico, y de paso dicen, no, pues no tengo esa capacidad. Y se olvidan que son padres de familia, que tienen hijos, que los hijos ven su ejemplo, y a través de ese ejemplo se aprende el liderazgo. Los valores dicen que se aprenden en la casa, el liderazgo también. El liderazgo también se aprende en la casa. Entonces, esto es lo que vemos en la manera secular. Pensamos que el líder, incluso se discute si el líder nace o se hace. Y estamos ahí diciendo, no, pues es que él tiene el liderazgo, él tiene carismas para ser líder. Pero nos olvidamos de algo. Cuando hablamos de un liderazgo cristiano, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el liderazgo cristiano es la habilidad que tiene una persona escogida por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, llegando a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado a esa persona. Y quiero que entiendan bien esta parte. Persona escogida por Dios. Eso es liderazgo cristiano. Es una persona que Dios designó para un proyecto en específico y que esa persona va a pagar el precio que sea para lograr esa meta, porque se compromete con esa meta con Dios. ¿Cuál es la diferencia con el otro tipo de liderazgo? Es brutal. En primer lugar, porque comúnmente un líder dice, yo soy líder, yo me muevo, yo hago que la gente me siga, mis objetivos pueden ser buenos o pueden ser malos inclusive. Ahí tenemos en la historia muchos ejemplos de líderes que fueron malos. Un ejemplo común es Hitler, movió millones de personas por sus objetivos personales. En la actualidad tenemos otro tanto de líderes que no son buenos, que simplemente persiguen sus objetivos personales, sus objetivos políticos, sus objetivos económicos, pero aquí cuando hablamos de liderazgo cristiano, la cosa cambia radicalmente. Dios escoge a alguien para un proyecto en específico
Y cuando yo digo, sí, Señor, te sigo, en ese momento estoy asumiendo el precio, entiéndanlo bien, estoy asumiendo el precio que tenga que pagar por alcanzar la meta que Dios me está estableciendo. Veamos el siguiente video. Muchos de nosotros conocemos la popularidad de Jesús, la historia, los milagros y su personalidad. Cuando hablamos de Jesús, nos encontramos con arquitectura, moda, arte, que exaltan su nombre como ningún otro. Nadie ha tenido mayor influencia que este hombre. Cuando hablamos de la vida de Jesús y de su liderazgo, cualquier artículo, libro o video se quedaría corto para expresar su grandeza, atributos y habilidades que demostró tan perfectamente. Estas habilidades y cualidades son importantes para todos nosotros si deseamos tener éxito como líderes de una manera duradera. Realmente no puedes hablar del liderazgo a menos que hables de Jesús. Incluso si no eres un seguidor de Jesús, es innegable que Jesús es el líder más grande que jamás haya existido. ¿Eres escéptico sobre esta afirmación? No te culpo, pero si la definición de líder es alguien que tiene seguidores e influencia, entonces Jesús viene en primer lugar. Durante más de 2000 años, ninguna persona ha tenido más seguidores e influencia que Jesús. Él ha moldeado y transformado millones de corazones a lo largo de los siglos. Dejando a un lado las creencias religiosas y espirituales, nadie en historia ha sido más discutido, adorado, tenido más canciones y libros escritos e inspirado más obras de arte. También creó una de las organizaciones más sostenidas del mundo, la Iglesia. Camisas llevan su nombre, incluso revistas, tazas, etc. Pero, ¿su palabra es relevante para los líderes de hoy? ¿Puede la forma en que dirigió ayudarnos a dirigir? Por supuesto, Jesús fue, ciertamente, un líder del que se puede aprender y aplicar las lecciones en el mundo de hoy. Un maestro dotado cuya sabiduría iluminó al mundo y las mentes, cuya forma de influir y amar a los demás redefinió la esencia misma del liderazgo, que ofrece un modelo de verdadera fuerza y propósito. El liderazgo de Jesús es radicalmente diferente a cualquier otro modelo de liderazgo conocido por el hombre. Ningún otro líder ha invitado a las personas a unirse a tal causa. El efecto del plan es redimir y restaurar nuestro mundo roto. Reuniendo a un grupo defectuoso de hombres, estableció un estándar para formar equipos, invirtió y empoderó a hombres desechados. Jesús, sabiendo que su tiempo en la tierra era corto, fue suficiente como para transmitir su mensaje y la causa por la cual hombres morirían y darían sus vidas por amor a Jesús. A pesar de ser ejecutado como un criminal, elaboró un plan que permitiría que su visión de este mundo continuara a través de sus fieles seguidores. A lo largo de los siglos, ningún otro líder ha liderado tal movimiento, porque solo Jesús tiene una vida respaldada por su inocente divinidad. Aunque Jesús fue tentado, no sucumbió a la tentación y se mantuvo firme. Otros han caído en el egoísmo, la codicia o la gratificación, en el cual Jesús no vaciló ni un segundo. Jesús, siendo poderoso, se arrodilló para servir a sus seguidores. ¿Qué otro rey, emperador o presidente volcó su reino al revés solo para ayudar a los que necesitan de ayuda? Jesús no era un hombre común. Él es el estándar y gran modelo para todos nuestros desafíos y problemas, y cuanto más Él lidera nuestras vidas, más le escucharemos y permitiremos ser transformados por Él. Jesús comenzó una fe que ahora tiene más de 2.000 millones de seguidores y ha durado más de 2000 años y durará para siempre. Jesucristo personificó al líder servidor consumado. De hecho, el gurú del liderazgo Ken Blanchard lo dijo mejor: mientras más leo la Biblia, más se hace evidente que todo lo que he enseñado o escrito sobre liderazgo efectivo en los últimos 25 años, Jesús lo hizo a la perfección. Es simplemente el mejor modelo de liderazgo de todos los tiempos. Por su poder y autoridad, podemos liderar como Jesús. Jesús es el mejor líder de la historia. Si te
Entonces, lo que quiero que vean es eso. La sociedad actual nos define un tipo de líder que muchas veces pareciera que está fuera de nuestro alcance. Pareciera que no tenemos las cualidades o las habilidades para ser líder, o que es algo que es solamente para unos cuantos. Pero cuando realmente hablamos de un líder cristiano, al primero que tenemos que poner es a Dios. El ejemplo es Jesús. Jesús escogió no a las personas perfectas de su época. Inclusive si estuviéramos en la época actual, Jesús sería un fracasado de recursos humanos. Imagínense a quién contrataría para una empresa. Pescadores, recaudadores de impuestos, guerrilleros, celotes. Por eso tenemos que entender cuáles son las cualidades del líder cristiano. Primero, una humildad inspiradora. Jesús enseñó con su ejemplo que el liderazgo comienza con la humildad. Un líder cristiano humilde es un canal para el servicio y la guía. Integridad incuestionable. La transparencia y la coherencia entre palabras y acciones son la base del liderazgo cristiano. La integridad es esencial para guiar con confianza. Pasión por el servicio. Siguiendo el ejemplo de Jesús, un líder cristiano se caracteriza por su disposición para servir, no para ser servido. Es un mentor y guía, siempre listo para ayudar. No solamente en el sentido de meter las manos, de dónde se necesita enseñar, dónde se necesita atender, dónde se necesita dar consuelo. Amor compasivo. El líder cristiano muestra amor y compasión por los demás. Es comprensivo, muestra empatía y cuidado genuino hacia los que lidera. Y por último, una visión centrada en Dios. Busca siempre la voluntad de Dios, que es esencial. Un líder cristiano tiene una visión clara y se enfoca en liderar conforme a los principios divinos. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esos fundamentos. El versículo bíblico guía es Mateo 20:26. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y aquí nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué significa dar servicio? ¿Cómo un catequista da servicio? Y sobre todo, ¿es congruente tu servicio como catequista y como persona? Muchas veces pensamos que el servicio es simplemente ir, pararnos frente a los niños, y que casi casi que me agradezcan que voy a darles sus sesiones de catecismo, porque soy una persona muy ocupada y me di un tiempecito como para medio preparar el tema y voy a llegar y te voy a explicar y espero que me atiendas y se acabó, ¿no? Eso no es servicio, para nada, para nada. Servicio es una preocupación. Acuérdense ustedes, el que quiera ser grande, que sea su servidor. Nosotros somos servidores de los niños. No vamos a que los niños nos hagan caso, vamos a servir a los niños, vamos a servir a los papás de los niños, vamos a servir a otros catequistas, vamos a servir al sacerdote. Eso es dar servicio, ponernos a sus órdenes, qué necesitan, qué tengo que hacer. Por lo tanto, ¿cómo damos servicio? Pues esperaría yo que tuviéramos que poner atención cuáles son las necesidades de cada niño, las necesidades de las familias, las necesidades que hay de la comunidad. Cada vez son más cambiantes, cada vez son más dinámicas. Y entonces ahí sí puedo yo decir si es congruente mi servicio como catequista y persona. Tenemos que evitar la comodidad de que siempre he hecho las cosas así. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Las cosas se mueven, el servicio perdura de una manera. Por eso el liderazgo es servicio, no imposición, humildad, no autoridad, ayuda, no soberbia y apoyo, no evasión. El liderazgo cristiano se basa precisamente en el servicio y en la obediencia a Dios. Y Jesús es el perfecto líder del siervo. Y eso lo vemos precisamente en Juan 13, del 1 al 17. Cuando nosotros hablamos de que es la obediencia a Dios, es algo que nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué?
Si no hacemos oración, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Un catequista que no hace oración, que no se prepare, que no le pregunta a Dios qué es lo que quiere que haga, es simplemente alguien que va a llegar a dar un tema, que se cree líder y simplemente se convierte en un profesor de un tema. Ahí no está Dios. Cuando uno dice, Dios, ¿qué necesitas de mí? Tenemos que ser dóciles precisamente para ver Dios qué nos pide que hagamos. Un catequista no es un profesor para aprender jaculatorias, oraciones y demás. Un catequista es alguien que le tiene que enseñar a sus niños el amor de Dios, pero sobre todo a que ellos también sean servidores de Dios. Cuando hablamos de Juan, capítulo 13, del 1 al 17, se trata precisamente de el lavatorio de los pies. Si ustedes recuerdan, Jesús les pide a sus apóstoles, a sus discípulos, que les va a lavar los pies. El primero que se opone es Pedro. Y Jesús le dice el por qué tiene que lavar los pies. Dios llama a personas comunes y algunas no tan perfectas para cumplir misiones extraordinarias. El Antiguo Testamento está lleno de esos ejemplos. Moisés, por ejemplo, en el Éxodo, cuando se le aparece en la zarza, a Moisés, un asesino, asesinó a un egipcio. Prácticamente Moisés se sentía egipcio. Había sido criado por una mujer egipcia, hasta que huyó precisamente de Egipto cuando asesinó a esta persona, es cuando empezó a vivir como judío. Y aún así Dios lo llamó a través de la zarza. No sé si sabían, pero Moisés era tartamudo, hablaba mal, no tenía una buena palabra. Por eso cuando Dios le dice, es que tú vas a ir a Egipto, vas a hablar ante el faraón y vas a decir esto, él dijo, no, pues espérame tantito. Pues, ¿qué no ves que yo soy tartamudo? Y empezó ahí Moisés a decirle, oye, no, yo no puedo. Deja que vaya mi hermano Aarón. Y entonces es cuando Dios dice, ok, va, llévate a tu hermano Aarón, yo te voy a decir a ti lo que tienes que decir. Tú le dices a Aarón y Aarón le dice al faraón. Y así fue. Por eso Dios utilizaba personas comunes y no tan perfectas. Samuel es otro ejemplo de cuando Dios llama, cuando Dios dice, te estoy hablando y tenemos que ser dóciles como Samuel. Dime, Señor, tu siervo escucha, porque muchas veces está la voz de Dios a nuestro alrededor, pero tenemos tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, que nos olvidamos precisamente de escuchar a Dios. David, otro ejemplo. David era toda una fichita, mujeriego, atrabancado, y Dios lo amaba profundamente porque cada vez que David la regaba, se arrepentía de corazón y eso, ¿cómo le llega a Dios? Que alguien se arrepienta de corazón. Y Dios lo perdonaba cada vez que David hacía de las suyas, Dios agarraba y lo perdonaba, porque conocía ese corazón de David, conocía a David hombre y todas sus fallas. Pedro. Otro ejemplo también de una persona con carácter fuerte, tal vez un líder de su época, pero con un carácter muy fuerte. Igual, un Pedro que pescaba y que Jesús le dice, haz esto, lo hace Pedro y se da cuenta Pedro que lo que está frente a él no es una persona común. Por eso cuando baja de la barca le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Es precisamente eso. Y ahí Jesús le dice, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando hablamos de Mateo es otro ejemplo. Mateo, que era un recaudador de impuestos, alguien totalmente marginado por parte de la sociedad judía, que lo veían como un traidor, como un judío ayudando a los romanos, era lo peor de lo peor. Mateo era visto como lo peor de la sociedad judía por ser un traidor. Y aún así, cuando pasa Jesús, dice, ven y sígueme. Y Mateo no lo duda, se levanta y sigue a Jesús. Personas comunes y no tan perfectas, que al llamado de Dios no dudan y se mueven. Hay principios eternos para tiempos cambiantes, y es precisamente lo que dijo Jesús. Todas las enseñanzas de Jesús son esos principios eternos.
Los tiempos cambian, las épocas cambian. No es lo mismo, no es la misma época de cuando yo era niño, de cuando yo era adolescente, de cuando ahora soy adulto. Los tiempos van cambiando. Nosotros tenemos que saber adaptar, pero mantener esos principios eternos. Por lo tanto, el liderazgo cristiano se adapta sin perder su esencia. Hoy implica servir en la iglesia, en familias, en trabajos y en entornos digitales. Muchos anhelan regresar a esa época de Jesús, a esa iglesia primitiva, pero no se dan cuenta que esos tiempos cambian. Y Dios siempre está con nosotros, Jesús siempre está con nosotros, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Ellos no buscan que regresemos a esa parte primitiva de la iglesia. Ellos buscan la iglesia que tenemos en esta época, pero basada y fundamentada en lo que Dios y Jesús nos han enseñado. Por lo tanto, tenemos que entender primero qué es el carácter de ese líder cristiano. Primero, la integridad, la importancia de la integridad. Y el ejemplo es José, José el soñador, aun y que cuando fue vendido como esclavo a los egipcios, fue fiel a los egipcios, se mantuvo fiel con esa primera persona que le dio trabajo, aunque la esposa lo quería seducir, él fue fiel, estuvo en la cárcel, fue fiel a los egipcios. Eso es un ejemplo realmente importante, que donde estuviera José, allí iba a estar sirviendo al Señor. Eso se llama integridad, porque sabía José que Dios estaba con él. La integridad sostiene la autoridad espiritual del líder, y el líder no flaquea porque sabe que Dios está con él. El siguiente punto es humildad y servicio como base de liderazgo. Jesús mostró el camino del liderazgo al lavar los pies de los discípulos. Él, que era el líder, el Mesías, se hincó y lavó los pies. Recordemos que en la época de Jesús, las personas que lavaban los pies eran los esclavos. Y Jesús se atreve a hincarse y a lavar los pies de sus discípulos. Por eso los mismos discípulos decían, no, espérame, es que tú no puedes hacer eso. Autodominio y dependencia de Dios. El ejemplo es Daniel, que mantuvo su fe y su disciplina en medio de una cultura pagana. Recordemos que Daniel estaba en Babilonia siendo esclavo y aún ahí él se sentía en presencia de Dios. Y cuando los iban a matar junto a sus compañeros, él estaba seguro que Dios no lo iban a abandonar. Ahí está precisamente ese abandono, ese dominio, esa dependencia completa de Dios. ¿Y cuál sería la aplicación contemporánea? Un liderazgo ético frente a la corrupción y a la presión social, una corrupción que parece que nunca se va a acabar. Inclusive hubo por ahí un presidente que dijo que prácticamente todos los mexicanos éramos corruptos, pero por ADN, imagínense. O sea, es algo terrible eso de la corrupción. Y ya lo vemos como algo normal. Y sobre todo la presión social. Estamos en la época en que si a alguien no le gusta algo, inmediatamente nos presiona para que cambiemos nuestra forma de ser, para que cambiemos nuestra forma de actuar. Ahí es donde tenemos que tener todas estas partes de integridad, humildad y servicio, autodominio y dependencia precisamente de Dios. ¿Cómo va a ser entonces esta relación del líder con Dios? Lo primero es la oración. La oración como guía de decisiones. El gran ejemplo es Nehemías. A mí me encanta siempre la historia de Nehemías, que buscó a Dios antes de actuar, enseñando que toda estrategia debe nacer de la oración. Si ustedes recuerdan, Nehemías no era judío que había nacido valga la redundancia, en Israel. Nehemías estuvo en la época precisamente de cuando fueron sometidos por los babilonios, pero él sabía que el templo estaba destruido y eso le dolía a Nehemías. Y Nehemías oraba al Señor que él quería reconstruir el templo. Y no solamente se puso a orar, se puso a hacer todo un plan para lograrlo y esperar el momento. Y entonces es cuando Nehemías, que era el copero del rey, que es el copero, aquel que probaba los alimentos del rey para ver que no estaban envenenados, y un día el rey de Babilonia lo ve y le dice, Nehemías, te veo triste, ¿qué te pasa? Y ahí es donde aprovecha Nehemías y le dice por qué está triste. Y le dice, te entiendo. Y entonces aquí es cuando Dios toca el corazón de este rey y le dice, ¿qué necesitas, Nehemías? Y es donde Nehemías echa a andar su plan.
Se veía muy sencillo, solamente necesito dinero, necesito trabajadores, necesito que sueltes a los judíos, necesito... Y le soltó todo lo que necesitaba y dijo el rey, va, te voy a apoyar. Y así es como Nehemías buscó primero a Dios orando y tenía toda su estrategia preparada para que cuando llegara el momento se aplicara y se aplicó. La palabra como brújula moral. El ejemplo fue Josué, que fue instruido a meditar en la ley del Señor día y noche, día y noche. Eso se vuelve una brújula moral. La palabra de ese precisamente dice, y reflexionaré en tu palabra día y noche. El discernimiento espiritual es importante en tiempos de confusión. Estamos en una gran época de confusión, hay mucha información y desinformación por todos lados. Muchas veces nos dejamos llevar por algo que vemos en internet, por algo que nos lleva en el celular y lo damos por válido cuando ni siquiera tenemos la capacidad de discernir si es cierto o no. Y lo que hacemos es peor, porque agarramos y mandamos ese mensaje que ni siquiera está verificado a otras personas. Ese es un problema. Hay mucha desinformación que no tenemos la capacidad nosotros de detener. El líder cristiano necesita escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Por eso un catequista debe ser una persona de oración. Un catequista debe tener esa capacidad de comunicación de Dios. Un catequista no debe de buscar simplemente lo que yo creo o lo que yo quiero hacer. Un catequista es esa persona que a través de Dios hace lo que Dios quiere que hagamos, porque un catequista, quieran o no, es un líder cristiano. Ustedes cuando decidieron ser catequistas, cuando Dios te dijo, ok, va a ser tu vocación, en ese momento se convirtieron en líderes cristianos, porque están preparando a las futuras generaciones de líderes. Entiéndanme eso. El catequista no es aquel que va a platicar a los niños de Dios. El catequista es quien prepara a los futuros líderes cristianos de esta nación. Así de sencillo. Y si tú como catequista no te sientes un líder cristiano, entonces desde ahí tenemos problemas. Entonces desde ahí, ¿cómo vas tú a formar a un niño como líder cristiano cuando no te sientes líder? Y no es de que te sientas, es de que tienes que aprender a escuchar a Dios. Es de que tienes que atender ese discernimiento espiritual para que veas Dios cómo te llena y para que veas Dios cómo te lleva a liderar a esos niños. En la parte de la aplicación de este tema es cómo escuchar la voz de Dios en una era de ruido digital. Por eso es tan interesante aquí y que de aquellos que tomaron precisamente los talleres de oración del Padre Larrañaga, es una hermosa herramienta para poder escuchar la voz en este tiempo de ruido digital. Apagar todo, orar, escuchar nuestro interior, atender lo que Dios nos dice. Otro tema es liderazgo con visión. Visión es aquello que tengo enfrente, visión es aquello que deseo cumplir, pero esa visión viene de Dios. Muchas veces mis visiones personales y humanas no van acorde con Dios. Ay, soy catequista, pues porque no tengo tiempo. ¿Para qué me quedo en mi casa? Pues mejor me voy con los niños. Eso no tiene nada que ver con liderazgo cristiano ni con una visión que viene con Dios. Ay, soy catequista de hace años. Pues ya me acostumbré, pues vamos a seguirle mejor así, ¿no? Eso no tiene que ver absolutamente nada con liderazgo cristiano ni con una visión que viene con Dios. El ejemplo de la visión que viene de Dios es Abraham y la promesa de una gran nación. Ese Abraham que platicaba como amigo con Dios, y ese Abraham que le hacía caso a Dios, y ese Abraham que inclusive por esa amistad que tenía con Dios, se atrevió a regatearle a Dios la cantidad de personas que podía haber en Sodoma y Gomorra antes de que las destruyera. Comunicar una visión que inspira, y el ejemplo está en Pablo y su pasión por el Evangelio. Si ustedes leen precisamente Hechos de los Apóstoles 20-24, ahí está claramente, claramente ahí está lo que Pablo quiere decir con esa pasión del Evangelio. ¿Por qué? Pablo era de las personas apasionadas, era como un Pedro.
Pero a diferencia de Pedro, Pablo era una persona erudita, preparada. Entonces, cuando hablamos precisamente de esta cita bíblica de Hechos 20:24, Pablo dice, pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí resumía Pablo toda su vida, dar testimonio del Evangelio. A eso se dedicó Pablo, en cuerpo y en alma, dar testimonio del Evangelio. Es una visión. ¿Qué vas a hacer? Dar testimonio. Y todos nosotros estamos llamados a esa misma visión. ¿Qué tenemos que hacer? Dar testimonio. Pero para eso necesitamos una planeación espiritual que tiene que ver con la fe y con una estrategia. Si no tenemos estrategia para crecer como líderes, estamos perdiendo el tiempo. Porque el mundo y el demonio lo que menos quiere son líderes cristianos. El mundo porque va en contra del liderazgo secular, donde le interesan líderes que muevan gente para los objetivos del mundo, ya sean económicos o políticos. Entonces, un líder cristiano rompe eso, porque tal vez el proyecto de Dios no tiene que ver absolutamente nada con el proyecto político ni con el proyecto económico. Por lo tanto, ese líder cristiano va a ir en contra de ese líder secular. Y una estrategia. Si yo solamente digo, voy a hacer lo que Dios me diga, pues prepárate primero, ¿no? ¿Cómo me tengo que preparar? Conocerme, saber qué quiero hacer, qué quiero avanzar como catequista, si tienes otro apostolado con el otro apostolado, qué quieres hacer con tu vida, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos y demás. O sea, la estrategia tiene que ver eso. Una aplicación que dice liderar proyectos cristianos, no solamente ser catequista. Tenemos que estar metidos en varias cosas. ¿Cómo podemos crecer? ¿Qué herramientas existen actualmente que nos lleve precisamente a divulgar el Evangelio? Tal vez participar en otros ministerios o emprendimientos con un propósito inclusive social. La doctrina social de la Iglesia es una herramienta poderosísima. El liderazgo combina la oración, planificación y acción guiada por el Espíritu Santo. Y muchas veces nos olvidamos precisamente de eso, que es el Espíritu Santo el que nos va a dar la guía. Si tú realmente no sientes que tienes una comunicación con Dios, le tienes que pedir a ese Espíritu Santo que te ayude. Si tú no sabes cómo tener una fe y una estrategia, pídele a ese Espíritu Santo que te guíe. El Espíritu Santo estaba aquí desde el inicio de todo. Y dice la Biblia, y cuando en la tierra era un caos, el Génesis, el Espíritu Santo andaba de aquí para allá y el Espíritu Santo ponía orden. Por eso, si en tu vida crees que no hay un orden como para poder ser un líder cristiano siguiendo lo que Dios quiere de ti, entonces pídele al Espíritu Santo que por favor te ayude. Y entonces, en este momento, vamos a hacer eso. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Vamos a escuchar una oración y después de la oración podemos abrir nuestros micrófonos y pedirle a este Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene, que nos dé luz y sobre todo que nos prepare como buenos líderes cristianos. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida.
Y esta noche, Señor, te pido por todos los catequistas, llénanos con tu Santo Espíritu para que entendamos la importancia de ser líderes cristianos, la importancia de dejarnos guiar por tu amor, la importancia de dejarnos guiar por Jesús. Oh Espíritu Santo, tú conoces lo que hay en nuestras mentes y corazones. Inúndanos de ti para que podamos superar todas aquellas dificultades físicas, intelectuales y espirituales que nos impiden precisamente ser fuertes líderes cristianos. Llénanos de ti, Espíritu Santo, y guíanos hacia Jesús. Puedes abrir tu micrófono y expresar lo que hay en tu corazón en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo lo que crees que necesitas. Santo, pido para tener mucha paciencia para con los niños, para quitar de mí toda ansiedad, todo mal físico que haya en mí. Te pido que me ilumines para poder transmitir a los niños todo lo que quieren saber de ti. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven con tu fuego abrasador, para que, encendidos con tu amor, podamos ser líderes cristianos y hacer bien lo que tú nos has encomendado, y ser un buen ejemplo para todas las personas que pones en nuestro camino. Amén. Amén. Y bueno, entonces, no olvidarnos precisamente que este Espíritu Santo nos puede llenar de Él, iluminar nuestras carencias para que podamos mejorar, porque al final de cuentas es lo que tenemos que hacer. Eso es la santidad. La santidad es mejorar como persona, como cristiano, porque cuanto más nos mejoramos como santos, más nos acercamos precisamente al cielo. Entonces, ¿cómo es la relación del líder con los demás? Tenemos que liderar con amor y compasión, y el ejemplo es el buen samaritano. Ahí Jesús pone precisamente ese ejemplo de líder compasivo en el buen samaritano, no en un líder religioso que se siguió de largo, no en un líder precisamente de leyes que se siguió de largo, sino aquel que menos pensaba a alguien, que se detuvo, curó, llevó a un lugar para que fuera atendido esta persona. Compasión y amor. También el ejemplo del trabajo en equipo y una delegación de responsabilidades, que cómo le cuesta trabajo a un líder delegar actividades. Creo que es uno de los principales talones de Aquiles del líder secular y también del líder cristiano, el aprender a delegar. Y el ejemplo está en Moisés y en su suegro Yetro. Precisamente cuando Moisés llega a su suegro a platicar con Moisés, le digo, oye, te veo sumamente estresado, ¿no? Serían las palabras actuales. Y le dice Moisés, pues sí, tengo que estar viendo todos los asuntos de los israelitas, estar resolviendo todo, estoy harto, estoy cansado. Y ahí es donde Yetro lo regaña.
a Moisés como líder. Le dice, oye, es que se está regando. Tú te tienes que dedicar a escuchar a Dios y decirnos qué quiere Dios que hagamos. Eso es tu labor principal. Y decía bien Yetro, si Moisés era el líder que se comunicaba con Dios, ¿qué tenía que estar resolviendo cosas sencillas de la gente? Y ahí es donde Yetro lo dice, tú designa personas para que se hagan cargo de lo demás. Y entonces pídele cuentas a esas personas. Y ahí es cuando definen cómo van a hacer esa separación de actividades y responsabilidades. Ahí Moisés aprendió a delegar responsabilidades precisamente con la ayuda de Yetro. Qué difícil le cuesta a los líderes. Y muchas veces le cuesta trabajo porque no tiene confianza, porque no tiene amor, no tiene compasión. Lo hizo una vez y no funcionó. Lo hizo dos veces, no funcionó. Ahí es donde aplico yo la frase de Einstein, que decía, locura es hacer una y otra vez lo mismo, tratando de que cambien las cosas. Si no te funcionó de una manera, tienes que buscar otra manera de hacer las cosas. Tú como líder, si ves que haces algo y no te funciona con tus seguidores, tienes que buscar la manera de cambiar. Manejo de conflictos con sabiduría. Y el ejemplo está entre Pablo y Bernabé, que tuvieron desacuerdos, Pablo y Bernabé. Y precisamente en Hechos 15, 36 al 41 habla precisamente de ello, que precisamente cuando ellos van a definirse de irte un viaje, Bernabé quería llevar a un compañero que se llamaba Marcos y Pablo no estaba de acuerdo y se pusieron a discutir. Entonces fue cuando dijo Pablo, Bernabé, bueno, pues yo me voy por este lado con Marcos, y dijo Pablo, pues yo me voy con este lado con fulanito, y se separaron, pero fueron precisamente haciendo lo mismo, llevar el evangelio, aunque tuvieron desacuerdos, siguieron sirviendo a Dios, no se rompieron, ni se separaron, ni se insultaron, y cada quien hizo lo que se le pegó, no, para nada. Ellos sabían perfectamente que tenían que llevar el evangelio, y simple y sencillamente hicieron un conflicto, lo resolvieron con sabiduría. ¿Cuál sería la aplicación moderna? Hablando de liderazgo digital y comunicación empática en redes sociales. Ahora es muy común. Por eso les comentaba hace rato, mucho de las redes sociales no sabemos si es verdad o no. Mucho de las redes sociales nos da pena inclusive poner que somos católicos o cristianos. Actualmente me enteré de que acaba de salir la Pastoral Digital de México. Pastoral Digital de México. Se acaba de crear precisamente esto. De todos los obispos mexicanos crearon la Pastoral Digital, que tiene la finalidad precisamente de unificar todo el mensaje que se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque hay ahorita muchos evangelizadores, digamos, influencers, inclusive católicos o cristianos. Entonces, muchas veces entre ellos se contradicen, ¿no? O hay una batalla precisamente, ni siquiera teología, una batalla simplemente de lo que yo creo, yo entiendo, yo siento. Entonces, lo que busca esta Pastoral Digital de México es precisamente eso, unificar criterios, que todos vayamos en un mismo camino, que es evangelizar. Por eso es tan importante conocer esas redes. Por eso es tan importante, si vas a participar, saber qué tienes que comunicar y el por qué. No simplemente es mandar un mensajito. Tiene que tener un porqué. Tiene que haber un porqué. No simplemente replicar algo que te digo que crees que es bonito. Tiene que haber un trasfondo, el por qué lo tienes que hacer. El líder en tiempo de crisis. Se habla de la resiliencia espiritual, pero para eso tenemos que entender qué es resiliencia. Es la capacidad de adaptarse de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Por eso cuando decimos esa persona es resiliente, quiere decir que rápidamente se compone cuando le pasó algo feo o traumático, ¿no? Ay, sí, le pegó, pero ya se levantó. Eso es resiliencia. Y cuando hablamos precisamente de la resiliencia espiritual, el mejor ejemplo es David. David frente a la persecución de Saúl. Y cuando vemos precisamente la primera de Samuel, en el capítulo 24, habla de que Saúl estaba persiguiendo a David. Llega un momento en que llegan a una cueva, Saúl dice, espérenme, voy a ir a hacer mis necesidades, se mete a la cueva y no se da cuenta que allí en la cueva está David con todo su ejército. Y su ejército le dice a David,
La palabra dice que el Señor va a poner en tus manos a tu enemigo. Es tu oportunidad, David. Ve y mata a Saúl. Saúl se acerca, rasga con su espada un pedazo de la tela de la capa de Saúl y se regresa. Espera que Saúl salga de la cueva y es cuando David sale y le habla a Saúl. Y en ese momento dice, Dios te puso en mis manos, pero tú eres el elegido de Dios y yo no voy a hacer algo en contra de un elegido de Dios. David estaba siendo perseguido, pero aún así tuvo esa compasión y sobre todo tuvo esa visión de no meterse en algo que Dios ya había definido. David al final confió precisamente en Dios. Una fe activa en medio del miedo. El ejemplo es Pedro cuando caminó sobre el agua y sobre todo aprendió a confiar en Jesús. Un Pedro que dijo, puede caminar, yo también quiero caminar y empiezo a caminar y de repente me distraigo y quito la vista de Jesús y empiezo a ver a mi alrededor las voces, los gritos, la tempestad, me da miedo, me hundo. Y en ese momento Pedro grita, Señor, sálvame. Y el Señor lo salva, hombre de poca fe. Pero en ese momento Pedro confía en Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de crisis, tenemos que ser resilientes, tenemos que tener esa fe activa, pero también tenemos que tener esperanza y fortaleza en estas adversidades y tiempos de incertidumbre. Y eso es lo que caracteriza a los cristianos, que en adversidades y en tiempos de incertidumbre es cuando más nos debemos enfocar en Dios. El líder cristiano mantiene firme su fe ante las crisis globales, las pandemias, las guerras, la ansiedad social, etc. Y lo peor que puede hacer un líder cristiano es dejarse llevar por las modas o ideologías. Eso es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es eso. Permitir que modas políticas, que modas monetarias, que modas ideológicas me afecten y me alejen precisamente de esta parte de confiar en Dios. Liderazgo con impacto y legado. ¿Cuál es la función del líder? Hacer líderes. Yo siempre en mis cursos de liderazgo digo, tu función, si te crees líder, tu función es hacer líderes. No hay de otra. Si eres líder y no haces líderes, entonces eres chafa. Así de sencillo. Y lo mismo les diré a ustedes. Si decimos que somos catequistas y no estamos formando líderes cristianos, no servimos para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque un niño que no se siente líder, sobre todo cristiano, fácilmente va el día que mañana que haga la primera comunión, no le va a interesar seguir con nada. Un niño que se siente líder cristiano, muy difícilmente el día de mañana que haga la primera comunión, va a abandonar los sacramentos. Así de sencillo. Multiplicar líderes. Y el modelo es Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? Jesús formó a los 12 para continuar la misión. Mateo 28, 18, 20. Los envío cuando iba subiendo Jesús al cielo. Yo los envío y les empiezo a decir las instrucciones que tiene que hacer. Pero ya Jesús había estado con ellos 3 años, enseñándoles, diciéndoles. Ellos veían, ellos aprendían de Jesús. Un curso intensivo de liderazgo cristiano en 3 años. Nosotros tenemos a los niños, ¿cuántos años? ¿Cuántos de ellos realmente salen como líderes cristianos? Formar generaciones con propósito, que es lo que falta precisamente. No preocuparnos tanto de por qué los niños no siguen, no vuelven a regresar a los sacramentos. La respuesta es esta. Son generaciones que no tienen un propósito para seguir el sacramento. Yo se los dije en el curso pasado. Todo catequista que tiene un ayudante es como un Pablo que tiene un Timoteo. Pablo instruyó a Timoteo a transmitir lo aprendido. Si tú tienes un ayudante y no lo estás instruyendo, pues simplemente tienes un cargador, carga eso, haz aquello, lo demás allá. Tu ayudante es tu Timoteo, te lo dije la vez pasada en el curso pasado. Tienes que preparar a Timoteo como líder cristiano.
Porque ese Timoteo que ahorita es tu ayudante va a ser el siguiente catequista. Por eso tenemos tantos problemas cuando nos faltan catequistas. Porque esos ayudantes desaparecen. Pues para cargar cosas, mejor cargo en mi casa. Por eso es tan importante que tú como ayudante, que tú que eres precisamente el líder, se supone que eres líder de un grupo, se supone que eres un líder cristiano de un grupo de catecismo, eres un Pablo que tienes que instruir a Timoteo. ¿Qué tanto estás instruyendo a tu Timoteo para que transmita lo que aprende y para que se convierta en un líder cristiano? Y lo mismo va con los niños. Estos niños, estas generaciones nuevas tienen muchas carencias afectivas, tienen muchas carencias de autoestima, tienen muchas carencias de educación. Pero ¿a poco los apóstoles no eran así? ¿A poco Pedro era súper inteligente? ¿A poco todos los demás eran personas instruidas? Por eso cuando Jesús agarró a personas rotas, a personas comunes y los formó como líderes, el resultado es lo que tenemos ahorita, un cristianismo que después de 2000 años sigue creciendo y sigue siendo fuerte. Por eso nosotros tenemos que entender eso y tenemos que formar generaciones con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que prediquen y que vivan el Evangelio. Y por eso también necesitamos liderar con una visión eterna, eterna. Tenemos que hacer que la gente anhele el cielo. Tenemos que hacer que la gente quiera regresar al cielo. ¿La aplicación cuál sería? Crear un impacto positivo en la comunidad, en la familia y en el mundo digital. El mundo parece triste, el mundo parece cruel, el mundo parece que no tiene un final feliz, pero no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y eso es algo que muchas veces es muy difícil de cambiar en los niños, porque están aferrados a este mundo. Hay que platicarles que ellos son del cielo, que anhelen llegar al cielo. Por lo tanto, el legado del líder cristiano debe de trascender su tiempo y lugar, porque lo que estamos hablando es el Evangelio, lo que estamos hablando es la buena nueva de Dios, lo que estamos hablando es que nosotros vamos a estar con Jesús y con Dios en el cielo cuando llegue nuestro momento. Eso es el legado que tenemos que dejar. Y entonces llegamos a un punto donde tenemos desafíos como líderes cristianos de este siglo XXI. Primero, liderar en una sociedad relativista. ¿Qué es relativismo? Es una doctrina filosófica que sostiene que el conocimiento y los valores no son absolutos, sino que dependen del punto de vista del sujeto que conoce o del contexto, y se oponen a la idea de que existe una verdad objetiva y universalmente válida. Y por eso las ideologías. Esta ideología de género tiene que ver precisamente con el relativismo. Yo no me siento hombre, yo no me siento mujer. Yo no, yo en este momento, lo que llaman el género fluido es, yo en este momento me siento hombre, tal vez al rato me siento mujer y tal vez al rato me siento que no tengo género. Y la gente lo ve normal, porque estamos en una época donde pues, yo no me meto con tus ideas, tú no te metas con la mía, cada quien tiene su verdad. Y los dejamos así tan tranquilamente, cuando ese es un error. Una vez escuché la plática de un fraile que decía, cuando tú ves a una persona que tiene una idea equivocada con respecto al evangelio y no la corriges, eso es crueldad, porque tú sabes la verdad y aún así no se la das a conocer. Entonces tú eres una persona cruel que sabiendo la verdad no la transmites. El líder cristiano defiende la verdad con amor en medio del pluralismo actual. No tenemos que pelearnos con la gente, al contrario, tenemos que ser, ahí sí copiar esas primeras comunidades cristianas, donde decían, mira cómo se aman, mira cómo se quieren, y que la gente sea atraída precisamente por ese amor fraterno que hay entre las personas. Y también tiene que haber un equilibrio entre la vida ministerial, entre tu apostolado, entre la vida profesional a lo que te dedicas, aunque seas amas de casa, y sobre todo en la familia,
¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde ya tenemos tantas actividades, donde estamos tan saturados de cosas, que muchas veces lo que menos nos acordamos es de Dios y de lo que tenemos que ser como líderes cristianos. Jesús enseñó la importancia del descanso y de la comunión con el Padre. O sea, no siempre es trabajo todo. Y allí está precisamente el Marcos 6:31, que después de que tuvieron un momento con la gente haciendo y deshaciendo, Jesús le dice, vengan conmigo, vamos a un lugar apartado porque están cansados y necesitan descansar. Jesús sabía precisamente que tenemos que descansar. Jesús sabe perfectamente que tenemos que tener una comunión con la familia, una comunión inclusive personal con Él. Por eso, cuando hablamos de un líder cristiano, también deben ser sus tiempos de descanso, sus tiempos de tranquilidad. Y también no nos tenemos que olvidar del uso responsable de la tecnología y de las redes sociales. El ejemplo es Jesús como modelo de equilibrio entre misión y descanso en este 6:31 y evangelizar en redes sociales con sabiduría y testimonio auténtico. Les acabo de enseñar hace un momento que la Arquidiócesis de México acaba de hacer precisamente lo de su parte digital, pero ya en Monterrey ya llevan tiempo haciendo esto, ¿eh? Este fue un festival que se llamó Follow, donde misioneros digitales e influencers católicos dieron pláticas y demás. A mí lo que me llamó la atención es que dentro de estas charlas estuvo Franco Escamilla. No sé si conocen a Franco Escamilla. Uno pensaría que nunca de los nunca sería un influencer católico. Pues sí, estuvo Franco Escamilla y realmente su plática es muy interesante, muy interesante, muy enfocada a los jóvenes. O sea, si uno lo ve, pues sigue siendo Franco Escamilla, así como habla, así como es. Pero realmente el tema que da sobre la parte católica es muy interesante y sobre todo eso atrae a los jóvenes. ¿Qué quiero que vayamos entendiendo como líderes cristianos? Miren, tal vez en la actualidad tú no te sientas como un líder cristiano. Piensas que te faltan muchas cosas. Entonces, planea qué tienes que hacer. No te puedes quedar así. No puedes salir con la frase típica mediocre del mexicano, pues así soy, así seré y así me voy a morir. Es lo peor que puede hacer un catequista en eso, ¿eh? Si tú identificas que algo está mal en ti para poder crecer como un líder cristiano, entonces haz un plan. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Así como Nehemías, y le presentas ese plan a Dios y esperas con paciencia a que se vaya preparando los tiempos para que tú puedas crecer como líder cristiano. Pero aquí lo importante de ser un líder cristiano y sobre todo catequista es eso. Un catequista es un líder cristiano. No se puede quitar liderazgo cristiano del catequista. Eso es un error. Y lo que les pediría es lo siguiente. No actúes como catequista con un liderazgo secular. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a avanzar. Si tú quieres ser catequista con un liderazgo secular, no vas a lograr los objetivos de Dios. ¿Por qué? Porque el liderazgo secular no está enfocado a los objetivos de Dios. Tú eres un líder cristiano. Primero está Dios y después está lo que tienes que hacer. Por eso es tan importante la comunicación con Dios. Muy bien. Y entonces llegamos al momento de las preguntas. Muy bien. ¿Qué preguntas tienen? Vamos a ver. ¿Ya se despertaron? ¿Qué preguntas hay? Cuéntenme. No todos, uno por uno. Nadie quiere hablar. ¡Qué barbaridad! ¿Todavía están con lo del 20 de noviembre? Nadie tiene una pregunta, nadie tiene un comentario. Todo quedó perfectamente claro. ¡Qué barbaridad, eh! Me sorprende. Vamos, damas y caballeros. Comenten algo del tema que acabamos de ver. ¿Qué les pareció?
¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero Adelante, me Teresita. perdió. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero se me perdió la pantalla, no les veo. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, correcto. ¿Ibas a comentar algo, Teresita? ¿No, no hay? Ok, entonces nadie quiere comentar algo de líder cristiano. A ver, levanten su pulgar. ¿Quién quiere ser líder cristiano? Un pulgarcito por Víctor, ahí. ¿no me escuchas? Ahora sí, Víctor, ya te escucho, ya te escucho. yo pues a eso iba, pero creo que se fue mi voz, ¿no? Ya te escucho bien. Adelante. Que antes que nada es muy importante ser todo esto que nos has estado enseñando hoy, el líder, ¿verdad? Cómo fue el líder Jesús, pero más que nada yo aprendo el día de hoy que con mi actitud o con tu actitud vamos a demostrar a los niños o a los demás que tenemos a Jesús con nosotros, con nuestro testimonio. ¿Se escucha o ya se fue? No, te sigo Bueno, escuchando. Te sigo escuchando. Muy bien. correcto. Ok, hasta allá, gracias. Muy bien. Gracias, Teresita, por tu comentario. ¿Quién más quiere comentar algo? A ver, había dicho que levanten su pulgar. ¿Quién quiere ser este líder cristiano? Si no quieren A ver, levantar. bueno, ¿me escucha? A ver, doña Gloria, adelante. Buenas noches a todos. Ahora sí que mi inquietud es esta. El, el líder cristiano que defiende la verdad con su amor y en medio del pluralismo. ¿Me puede explicar, a ver, cómo podría ser? Claro. Cuando Ok. hablamos del pluralismo, precisamente hablamos parte del relativismo, que ahorita la gente todo es relativo, ¿no? Ah, Lo que tú crees, pues yo no lo creo. Entonces, por ejemplo, este domingo pasado, ayer, fui a misa de 8 de la noche. Increíblemente, había unos 15 años a las 8 de la noche. Hasta se me hizo extraño, ¿no? Ver ahí todos con traje y todo demás. Y se llenó la parroquia, precisamente las personas que iban a los 15 años. Y yo me fui hasta el rincón donde está el confesionario. Y atrás de mí se puso una pareja de un joven de unos veintitantos años, supongo que era su mamá. Toda la misa se la pasaron sentados platicando. No hicieron ni levantarse ni de hincarse, nada, nada, nada. Estuvieron sentaditos platicando. Y entonces ahí tú te pones a ver de que precisamente que eso es pluralidad y relativismo. Ellos fueron simplemente tal vez porque los invitaron, fueron, hicieron un acto de presencia, iba a ser la pachanga y se iban a ir a la pachanga y tan tan se acabó, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, bueno, tú como líder cristiano, ¿qué haces? ¿Los regañas y los sacas a patadas de la iglesia? ¿Le dices que qué onda, que qué hacen ahí, que a qué se dedican? ¿O simple y sencillamente en ese momento haces oración por ellos y pides precisamente que el Espíritu Santo toque esos corazones? Esa es parte de lo que vamos a encontrarnos nosotros. Niños que te van a decir, oye, yo creo que está bien la ideología de género. Jóvenes que te van a decir, yo creo que tengo derecho a mi cuerpo y puedo abortar. A eso se llama la ciertamente, partida. A eso se llama la parte. ciertamente, ajá, ciertamente, pues me he encontrado con personas así, ¿verdad? ¿Qué te metes si es mi vida? Es correcto. Y entonces ahí es donde uno tiene que estar firme precisamente y sobre todo predicar la verdad con amor. O sea, lo peor que podemos hacer es ser como precisamente como esos fariseos, echar en la cara y decir que estás mal y que te vas a ir al infierno, sino todo lo contrario. Tenemos que ser como un Jesús que veía precisamente a todos esos alejados y los trataba de llegar a él, pero con amor. ¿Sale? ¿Quién Sí, más? ¿Quién más por ahí? gracias. No, de nada. ¿Quién más por ahí? ¿Nadie más?
Bueno, pues entonces vamos a prender nuestras cámaras, quien quiera, para sacar la foto del recuerdo de este primer grupo del curso de liderazgo cristiano. Muchas gracias por haber participado. Vamos a sacarnos la foto, todos los que quieran prender su camarita para que tenga la evidencia. No se preocupen por sus nombres, porque ya con los nombres que tengo aquí, yo ya los busco en la lista y ya los pongo precisamente en la lista de asistencia. ¿Sale? Entonces, a ver, a la una, Vale. a las dos, espérenme, a las tres, a ver, aguántenme, déjenme pegar la imagen, déjenme sacar otra foto por si las moscas. Yo ni voy a salir porque se apagó mi pantalla. No te preocupes, pero ya tengo ahí va otra vez. Una, dos, tres. Perfecto. Ya tengo la Gracias. segunda. Muy bien, pues no me queda más que agradecer su tiempo. Muchas gracias. El material lo voy a subir a la red. Las notas de este curso lo voy a subir el miércoles. Entonces ya el miércoles ya tendrían ustedes las notas de los que estuvimos viendo, por si lo quieren consultar. Y también el miércoles por la noche voy a subir el video por si quieren volverlo a ver. ¿Sale? No me queda más que Sale. agradecer su tiempo. Muchas gracias y nos seguimos Vale. viendo. Adiós. Gracias a ti, Gracias, buenas Gracias, noches. Víctor. Buenas Sí. noches, Hasta luego, bendiciones buenas a todos. noches. Bye bye. Gracias, don Víctor. Buenas Buenas noches.